cosas se dieron. Entonces, quisiera avanzar con la diapositiva el primer versículo que aparece es Levítico 20:10 y nos está hablando de un mandamiento que Dios les está dando, que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés. Y es uno de los tantos que conocemos como los pecados de muerte. Entonces, si alguien por favor nos puede ayudar leyendo esta diapositiva en Levítico 20:10. Levítico 20. Oh, Dios mío. Amén. Dice Levítico 20:10, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Amén. Así es, con estas, este es uno de los mandamientos que tenían como consecuencia la muerte. Para este tipo de pecados no había sacrificio que pudiera perdonar a los que cometían este pecado, porque los animalitos no podían cubrir este tipo de pecados. Entonces, con estas reglas y con estas leyes vivieron los judíos los primeros siglos, hasta que en algún punto de la historia, al final de jueces, al final de los jueces, cuando Samuel fue el último juez de Israel, cuando en algún punto, apoyados en la misma ley, los israelitas, en ese tiempo estaban las 12 tribus completas, le pidieron a Samuel que les ponga un rey. Entonces Dios aunque estaba tipificado dentro de la ley que sí podían pedir un rey, sin embargo Dios interpreta que las razones, las motivaciones por las que están pidiendo rey no son las correctas. Y no es en ese momento, en ese tiempo, no era la voluntad de Dios que pusiesen rey. Pero y Dios le dice a Samuel, le dice, no te están rechazando a ti como profeta y como intermediario entre el pueblo y Dios, sino que me están rechazando a mí, dice el Señor. Entonces, dice, déjales, pero tienen que saber que cuando ellos ponen un rey, ese rey tiene que reinar con las mismas reglas o con reglas similares a los demás pueblos. Entonces, en ese momento, vemos que en aquel pueblo israelita deja de haber una sola ley, que es la ley de Dios dada a Moisés, y comienza a haber dos leyes. Una ley de Dios dada a Moisés y una ley de un gobierno, en este caso, de un gobierno monárquico, que es en este caso el rey. Y Dios les dice, no, este rey tomará a sus hijas para que sean sus siervas, sus esposas, tomará sus caballos, tomará sus propiedades, les hará siervos. Son las nuevas reglas que ustedes están introduciendo en Israel. Y todos la aprueban y dicen que así sea. Y así fue. Entonces vemos que desde ese momento ya comienza a haber una división en el pueblo, dentro de lo que es lo monárquico y el pueblo, que no existía antes. Era solamente Dios, el profeta, los jueces y el pueblo. Más adelante, ya con la llegada más o menos unos 70 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, durante una guerra civil entre judíos y saduceos, los saduceos permiten la entrada de Roma para que les ayude en su lucha contra los fariseos, y de esta manera Roma entra sin pelear, sin guerra, entra en Israel y toma posesión mediante la fuerza. O sea, primeramente como un convenio político, pero que después el país quedó bajo el poder de Roma, y básicamente ya teníamos no solamente una ley de Moisés y una ley de los religiosos de aquel tiempo, fariseos y saduceos, sino que teníamos otra ley más ya, la ley de los romanos, la ley política y militar romana. Entonces, en ese contexto, hermanos, en este contexto que estamos hablando, leemos este versículo, que dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, y el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, esto fue dado al principio, pero como vemos, las cosas van cambiando y otras leyes van siendo introducidas en Israel, y las leyes se cumplen de acuerdo a determinados factores. En este caso,
de que vamos a hablar del libro de Juan, tiene que ver, tenemos, esta ley está sujeta a 3 factores. Primero, que es la ley dada por Dios, dada a Moisés. Segundo, que había la ley de los rabinos y de los líderes religiosos del concilio, y también había la ley romana. Bueno, entonces en ese contexto vamos a estudiar Levítico 20 y seguimos avanzando. Y quisiera hablar ya, pasar ya desde este punto, habiendo visto la ley, ir a la profecía. ¿Qué había pasado durante todo el tiempo que las 12 tribus de Israel habían estado en la tierra y le habían fallado a Dios, habían fallado en su propósito de llevar la luz a las naciones, porque para eso fue elegido el pueblo de Israel, para ser reyes y sacerdotes y ser luz para las naciones. Entonces en Jeremías 3:20, Dios le habla a través del profeta al pueblo y le dice así: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. Dice Jehová: voz fue oída en las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Entonces, dice así: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y hacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros, nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Entonces, en esta porción, estamos viendo que Dios, o sea, el profeta habla, por una parte está hablando lo que Dios le está hablando al pueblo, y por otra parte también está hablando lo que parte de ese pueblo está clamando, porque el liderazgo en el tiempo de Jeremías se había dado a los ídolos y había arrastrado a todo el pueblo, pero no todos estaban de acuerdo. Había gente temerosa de Dios. Entonces vemos que aquí Jeremías dice que Israel es como, en este caso Judá, es como la esposa infiel que abandona a su compañero, que es Dios. Y más adelante dice en el versículo 22, la voz de Dios diciendo: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y ahí responde el pueblo, aquel pueblo que sí quería escuchar la voz: he aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Y reconocen ellos, y ciertamente vanidad son nuestros collados, los lugares de adoración. Dice: y ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Vemos aquí, en esta profecía, ya vamos viendo que el pueblo de Israel proféticamente era como una esposa infiel, hermanos. Esa es la figura con la que se le conoce en la profecía a Judá y a Efraín, a las 12, en total a las 12 tribus de Israel, que estaban separadas en 2 reinos, ¿no? Lo que es Efraín, casa de Israel, y Judá, cuya capital es Jerusalén. En términos generales, Dios les llama que es la esposa, que es esposa infiel. Entonces, ya con ese contexto histórico y profético, si queremos avanzar un poquito más. De aquí yo he puesto una gráfica que yo saqué del internet, en la que está Jesús hablando con la mujer adúltera, encontrada en adulterio, y los judíos alrededor mirando, ¿no? Entonces, ahora sí, que ya hemos visto la ley, que ya hemos visto la profecía, cómo Dios le trataba a Israel y le señalaba de que era una mujer infiel. Ahora sí vamos a Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Ahí sí les rogaría que, si pueden, me ayuden leyendo del 1 al versículo 11, por favor. A ver, Juan, capítulo 8, del 1, y se fue al monte. Allá. Amén. Amén. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y
sentado él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Gracias, mi hermana. Gloria a Dios. Amén. Habíamos dicho que Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos y después de los eventos que sucedieron en la fiesta de los tabernáculos y cómo él defendió los eventos anteriores a la fiesta de tabernáculos, cuando fue la fiesta de Pentecostés, cuando él sanó a un paralítico en el día sábado. Jesús había hecho una defensa en aquella fiesta. Jesús había declarado durante el último día de la gran fiesta, es donde la profecía y el simbolismo hablaban del Mesías y de que Él era el agua de vida, el enviado, el traspasado, el que perdonaba los pecados de las naciones, de las 70 naciones del mundo gentil. Jesús se había levantado en aquella fiesta y les había demostrado que él era aquel que estaban esperando. Muchos creyeron, muchos no. Y en ese tiempo fue una gran victoria para nuestro Señor Jesucristo durante aquella fiesta, porque la misma fiesta hablaba de lo que él estaba haciendo. Entonces, que mucho pueblo le siguió desde ese momento. Pero el siguiente evento después es que Jesús se fue al monte de los olivos. Eso está. Jesús sale de Jerusalén y sube al monte. Dice así, en otras porciones de la escritura, en los evangelios, dicen que él iba a orar, porque él sabía que la mañana siguiente iba a tener una guerra, porque durante todos los días de su ministerio fue una guerra y una batalla por nuestra salvación, hermanos. Dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, o sea, estaban esperándole, porque por un lado había hambre y sed de Dios, pero por otro lado sus enemigos también le querían atrapar, destruir. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas de esto decían tentándole para poder acusarle. Podemos ver, hermanos, como habíamos estudiado en capítulos anteriores, que a Jesús, aunque a él le llamaban maestro, cuando a ellos les convenía, en este caso que querían tentarle, les decían maestro. Pero cuando ellos querían poner a Jesús para quitarle la autoridad a Jesús, le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuál es tus credenciales? Si tú no has estudiado a los pies de ninguno de nuestros rabinos, si tú no perteneces al concilio de Jerusalén, si tú no estás bajo ninguna de nuestras autoridades, ¿con qué autoridad tú haces lo que haces? Entonces tú enseñas.
Y aquí en este caso, como ellos jugaban a casarle a Jesús, que en algo se equivoque, aquí para poderle encontrar en algo, le dicen maestro, pero es hipócritamente le decían maestro, porque en otros momentos le mostraban la ley rabínica para demostrar que él no era rabino. Y dice así, ¿y qué es lo que hacen estos judíos, estos hombres que conocían bien la ley? Le traen una mujer para poder acusarle. Y le dicen que esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio. ¿Qué dices? Entonces, vamos a ver que según la ley de Dios dada a Moisés, debían ser, en primer lugar, debían ser traídos a juicio la mujer y el hombre, porque eso es lo que acabamos de leer nosotros, en lo que habíamos visto anteriormente. Voy a retroceder un poquito, y en Levítico 20 dice, y el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces vemos que ellos solamente, en primer lugar, trajeron a la mujer, a la adúltera en este caso. Y por un lado. Por otro lado, como les había dicho, no solamente estaba la ley de Moisés en ese momento aplicándose ahí, sino que había otras leyes también que respetar y que tomar en cuenta. En este caso, los rabinos, ¿sí?, querían que se ejecute la ley de Moisés. Pero por otro lado había otra ley, hermanos, que es la ley romana. La ley romana en tiempos de Jesús prohibía que se mate a alguien sin haber pasado por el juicio romano. En otras palabras, tenían que pasar por Pilato o por alguna de las autoridades de aquel tiempo para que alguien sea declarado con la pena de muerte. Entonces, si Jesús decía que la mujer debía morir, entonces él daba esa sentencia. Simplemente él se estaba yendo contra Roma. Si Jesús decía que no podía morir, entonces que no podía morir así simplemente, él se estaba yendo contra la ley de Moisés. Entonces le encierran a nuestro Señor Jesucristo, como siempre trataban de encerrarle. Pero vemos en el capítulo 7, y como insistieran en preguntarle, vemos que dice que él estaba inclinado hacia el cielo y escribían en tierra con el dedo. Esto que Jesús está haciendo, lo está haciendo delante de hombres que conocían bien la ley de Dios y las profecías. Hombres que sabían muy bien que Judá era esa mujer infiel. Y como veremos más adelante, el por qué era infiel, por qué le había fallado, vamos a ver ya en la siguiente diapositiva. Y dice, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y solo quedó Jesús y la mujer que estaban en medio. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hablar de aquellos qué es lo que la profecía dice acerca de este evento. Porque por increíble y difícil de creer que parezca, en realidad Dios se adelantó, hermanos. Dios le preparó el camino a su Hijo para que camine por él. Pero ese camino no era un camino fácil, era un camino difícil de sacrificio. Por eso dice que Cristo en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, oró a aquel que podía librar su alma de la muerte. Porque la lucha que él mantuvo por nuestra salvación durante el tiempo de su ministerio fue derramando sangre cada paso, derramando lágrimas cada paso. Entonces, vamos al mismo libro de Jeremías que le acusa a Israel, a Judá, de esposa infiel. Dice así en el versículo 1 en este caso. Vamos a leer el versículo 1, el 5, el 13 en adelante. Les he separado porque hay mucho material y he separado solo lo más importante. Entonces, Jeremías 17 dice así: el pecado de Judá está escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares.
Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿A quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, el mismo evento que está pasando en aquel momento, hermanos. Por un lado, vemos un pueblo, un liderazgo del pueblo de judío totalmente vendido al pecado. ¿Cuál era el pecado de este liderazgo? Haber añadido mandamientos de hombres a la ley de Dios. Haber quitado mandamientos, anulado mandamientos que Dios le dio a Moisés, como aquel gran mandamiento que dice, no añadas ni una tilde ni una coma a la ley y no la quites. Haber quitado el verdadero significado de perdón, de misericordia y de justicia a la ley de Dios dada a Moisés para poner sus propios mandamientos. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Podemos ver que cuando un hombre, en vez de ir a buscar la opinión de Dios acerca de su condición y busca a los hombres para que los hombres le den su opinión, para que los hombres le den un consejo. Si el hombre deja a Dios, esta persona está cometiendo un pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hicieron esto los líderes judíos? Por la misma razón que hoy nosotros hacemos lo mismo. Porque el engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. En vez de ir, Señor, muéstrame cuál es mi condición. Revélame, Señor, cuál es mi condición delante de ti. Quiero saber tu opinión. En tu luz, en tu santidad, en lo que tú eres. Yo quisiera verme para que tú, Señor, para que tú me libertes, para que tú me sanes, para que tú me limpies, para que tú me restaures, para que tú me des vida. Preferimos buscar la opinión de los hombres que tienen autoridad o que creen tener autoridad. Y dice así Dios, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. De ahí que cuando uno pone la confianza en Dios, en Jehová, Dios nos dará a cada uno según nuestro camino, según el fruto de nuestras obras. Vemos también en esta misma imagen, vemos mientras Juan bautizaba, vemos que la gente bajaba de toda Judea buscando el arrepentimiento para recibir al Mesías. Y entre ellos iban los fariseos también. Y Juan viéndole le dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced obras dignas de arrepentimiento. Entonces vemos que ante Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no se dejaba engañar por estas personas. Y vemos en el versículo 13, dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejen serán avergonzados. Y Jesús está ahí, hermanos. Están ahí aquellos judíos buscando en qué casarle
a Jesús, a Dios mismo en la vida de Jesús, en qué puede caer, porque esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de las tinieblas, hermanos, que el hijo de Dios siempre procurará sanar, edificar, restaurar, siempre velará porque la verdad salga a la luz. Pero en este caso, estos líderes judíos lo que querían es ver en qué está fallando en qué está fallando esta hermana, este hermano, en qué está fallando para poder acusar. Y Dios les responde así: y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba escribiendo los nombres de aquellos que habían puesto su confianza en los hombres, su confianza en los rabinos, su confianza en los líderes, porque ellos buscaban gloria los unos de los otros y no buscaban la gloria que viene de Dios. Por eso incluso muchos secretamente le seguían a Jesús, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El 15 dice así, el 14 dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Bienaventurados, hermanos, nosotros que por medio del Espíritu de Dios podemos, aunque nos equivocamos, aunque fallamos, podemos decir: Señor, sáname, sálvame, porque tú eres mi alabanza. Y aquí en el 15 está lo que le están acusando a Jesús. Ellos quieren meterle en una trampa. Quieren que él dé una sentencia. Los religiosos judíos quieren que Jesús dé una sentencia en contra de la mujer. La mujer también es pueblo. La mujer está tipificando a todo Israel, porque Israel era la esposa infiel, de la cual habló la profecía. Y Jesús venía por esta esposa infiel también. Y una esposa infiel, que era por así decirlo, que era una imagen de lo que era el pueblo entero, un pueblo que había fallado a Dios. Y le están diciendo, insistiendo: ¿dónde está la palabra de Jehová? ¿Dónde está la palabra de Jehová? ¿Qué dices tú de esta mujer? ¿Cuál es la sentencia que debe recibir? Habla, que se cumpla ahora. Y el 16 dice: mas yo no he ido en pos de ti para incitarse a su castigo. Ahí está el Mesías hablando. Mas yo no he ido en pos de ti para incitar. Jesús no estaba en Jerusalén en ese día, en ese tiempo, en ese momento, en esta misión, en su ministerio, para incitar a Dios para que castigue a Israel. Dice: ni de ese día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Vemos que Jesús vino para decirle que vete, ni yo te condeno. No peques más, vete, no peques más. Para eso Jesús vino. Ahí está la profecía. Él no había venido para incitar a que Dios castiga a la mujer infiel, ya sea Judá o sea la mujer que estaba ahí a sus pies, sino que Él vino para dar vida, para dar perdón, para dar misericordia. Para eso es la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Jesús dice: si alguno no está libre de pecado, que lance la primera piedra. Y como son palabras que dice aquí: lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Eran palabras que Jesús hablaba, que venían de la misma presencia de Dios, hermanos. Es por eso que ellos se sintieron desnudos delante de esta palabra de Dios que salía de la boca de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El 18 dice así: avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense en ellos, y yo no me asombro. Es exactamente lo que está pasando. Ellos, avergonzados, sueltan las piedras. Asombrados, humillados, comienzan a retirarse uno tras uno, desde el más viejo hasta el más joven, porque era necesario que la palabra de Dios en Jeremías 17 se cumpla, hermanos. Vemos que la profecía, Jesús vino por eso a cumplir la ley de Dios, la profecía, los escritos. Más tarde sus discípulos lo entenderían, y ahora lo vamos entendiendo nosotros, hermanos. En Jeremías 2, hablando del mismo
del mismo problema que está suscitando aquí con el pueblo de Israel, con la lucha que Jesús sostuvo con los líderes religiosos. Dice Jeremías 2, versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? ¿Nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, hermanos. Esto era lo que estaba pasando, hermano. Habían abandonado la ley que Dios le había dado a Moisés y habían cavado para sí mismos mandamientos de hombres, que según ellos eran para que el pueblo no peque. Pero para Dios eran solo cisternas rotas que no retenían agua. Mandamientos que no podían dar vida ni podían acercar a Dios, hermanos. Y con respecto a esto, voy a regresar a la lectura de Juan capítulo 8, 1. Dice así, dice en el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Es algo, una imagen que puede, hermanos, que debería ayudarnos en nuestra vida personal. Porque Jesús dijo, cuando ores, procura no hacerlo público. Cuando ores, enciérrate en tu habitación. Y a solas, Jesús y la mujer, la misma imagen, a solas, habla con Dios. Que lo que uno hace en lo íntimo, en lo personal, donde nadie nos ve, será recompensado en público, hermanos. Es esta imagen que vemos aquí, Jesús y la mujer solos. Esa intimidad, hermanos, que nosotros necesitamos tener con Cristo, hermanos. Es una intimidad que en nuestro mundo actual es difícil de tener. Tenemos la tecnología, tenemos tanta información, hermanos. Yo a veces digo, tengo tanto que estudiar, tanto, pero hay algo más importante que todas estas cosas, hermano. Es la intimidad, hermanos. Porque en la intimidad está la vida. En la intimidad está el perdón de pecados. En la intimidad está Jesús diciéndote, ni yo te condeno. Vete y no peques más.